Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a desarrollar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia, por las muchas aplicaciones que tiene. Dicho tema es el del máximo común divisor. Un número A es divisor de otro número B si el número B se puede dividir en forma exacta entre el número A. Un común divisor o divisor común de un conjunto de números es un número entre el que se pueden dividir todos y cada uno de los números del conjunto en forma exacta. El máximo común divisor de un conjunto de números es el número más grande entre el que es posible dividir en forma exacta todos y cada uno de los números del conjunto. A un divisor también se le da el nombre de submúltiplo y puede darse el caso de que un conjunto de números no tenga divisor común. Para encontrar el máximo común divisor de un conjunto de números, el procedimiento que seguimos es este. Descomponemos cada uno de los números en sus factores primos. Una vez descompuesto cada uno de ellos, lo cual hacemos por separado para cada uno, expresamos cada uno de los números como un producto de potencias de los factores primos encontrados. Y una vez descompuestos todos los números, vemos cuál o cuáles factores primos aparecen en todas las descomposiciones, es decir, cuál o cuáles factores primos son comunes a todas las descomposiciones. Tomamos dichos factores con el exponente más pequeño y hacemos con ellos un producto. Dicho producto es el máximo común divisor del conjunto de números en cuestión. Vamos a ilustrar este procedimiento encontrando el máximo común divisor de los números 20 y 50. Para este efecto empezamos descomponiendo el 20 en sus factores primos. Siempre iniciamos descomponiendo entre el número primo más pequeño que sea posible. Y puesto que 20 es divisible entre 2 y 2 es el primo más pequeño, dividimos entre 2. 20 entre 2 es 10. Puesto que 10 todavía es divisible entre 2, volvemos a dividir entre 2 y obtenemos 5. 5 no es divisible entre 2, por lo que pasamos al siguiente primo, que es el 3. 5 tampoco es divisible entre 3, por lo que pasamos al siguiente primo, que es el 5. Y 5 es divisible entre 5 y obtenemos 1. El 20, pues, lo podemos representar como 2 a la 2 por 5 a la 1. 2 a la 2 porque el 2 aparece dos veces como factor y 5 a la 1 porque 5 aparece una vez como factor. A continuación hacemos el mismo procedimiento sobre el número 50. Puesto que es par, también es divisible entre 2. 50 entre 2 es 25. 25 ya no es divisible entre 2. Probamos con el siguiente primo, que es el número 3. Y 25 no es divisible entre 3. Probamos con el siguiente primo, que es el 5. Y 25 es divisible entre 5. 25 entre 5 es 5. Y nuevamente 5 es divisible entre 5, por lo que dividimos 5 entre 5 y obtenemos 1. Y el 50 lo podemos expresar como el producto de 2 a la 1 por 5 a la 2. 2 a la 1 porque el 2 aparece una vez como factor, 5 a la 2 porque 5 aparece dos veces como factor primo del 50. A continuación, para formar el máximo común divisor, vemos qué factores son comunes, es decir, aparecen en ambas descomposiciones. Vemos que aquí hay 2 y aquí hay 2. Por lo tanto, el 2 forma parte del máximo común divisor y lo tomamos con el menor exponente. Aquí tiene exponente 2 y aquí exponente 1. Entonces tomamos 2 a la 1. A continuación vemos que el 5 también es factor común, por lo que también va a formar parte del máximo común divisor y lo tomamos con el menor exponente. 5 a la 1, 5 a la 2. Tomamos 5 a la 1
Y esto es igual, 2 a la 1 es 2, 5 a la 1 es 5. 2 por 5 es 10. Por lo tanto, el máximo común divisor de 20 y 50 es 10. Es el número más grande entre el que es posible dividir en forma exacta simultáneamente el 20 y el 50. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Vale la pena esforzarse. Adelante, tú puedes. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal. No tiene ningún costo. Y de esta manera podrás recibir todos los días el material que estamos subiendo al mismo. Activa las notificaciones. De esta manera te enterarás cada que subimos nuevo material. Regálame un like, no te cuesta nada. Hasta la próxima.